por estar ahí con nosotros. Bueno, les presento a ustedes al hermano Alberto Paulnau. Muy buenos días, estimado, bienvenido. Te damos la palabra. Habitualmente aquí hacemos un corte que no lo vamos a hacer. No nos vamos a arriesgar a poner música porque la otra red, que no sé si está funcionando, ¿funciona o no al final? Muy, pero muy bienvenido. Estoy mudo todavía, creo. No, te estamos escuchando. Ok, entonces gracias. Estoy observando también y prestando atención. Y muchas gracias por todo lo que dijiste ya acerca de lo que pasa en el mundo. Y es así, todos los días hay más noticias sobre cristianos perseguidos en tantos lados como China, Nigeria, los países musulmanes. Y lamentablemente también en Occidente están los cristianos bajando la guardia y hay maneras indirectas de perseguir al cristianismo en general. Lo vemos en las escuelas, en las universidades, en los medios. Es una época en la que vivimos es muy, muy complicada. Sin ir lejos, en nuestros colegios, en Argentina, donde tú eres director de esta organización, y en Uruguay, y en muchos lugares, los cristianos, los chicos cristianos son avergonzados, son burlados a carcajadas en las aulas de clase por los mismos profesores, y como dijimos recién, la conciencia está adormecida. Nuestros chicos no quieren ser avergonzados, se callan, tratan de no hablar, de no decir, de no contestar, de no presentar argumentos por la fe. Esto también es persecución religiosa, ¿no? Exacto. Ajá. Y hay tanta evangelización, hay tantas campañas, y sin embargo me parece que la cantidad de cristianos está mermando. Wow, ¿tienes alguna... ¿Es una impresión o tienes datos? No tengo datos. Uh-huh. Pero en Alemania hay un fenómeno. Hay muchos musulmanes aquí ahora. Tú estás en este momento en Alemania, ¿no? En este momento estoy en Alemania, exacto. Y hay muchísimos musulmanes. Un gran porcentaje de las clases en Alemania son musulmanes, hijos de musulmanes. Y ellos no tienen vergüenza, ¿no? No. Cuéntame un poco más. La cultura va cambiando a propósito. Pero volviendo a Alemania Oriental, y lo que viví entonces, en la escuela, yo no era creyente todavía. Mis padres eran creyentes, sí, y yo, por obligación de mi padre, me llevaron a la iglesia, pero yo no entendía nada. La música me aburría, miraba el cielo raso, y la influencia de la educación atea hizo efecto en mí. Llegué a un punto que no quería saber nada de iglesia. Pero volviendo al tiempo en la escuela, yo era una oveja negra porque mi padre era un capitalista. Tenía una empresita. Uh-huh. Y esta gente era marginada dentro de la escuela. Ajá. Sí, había un proceso. Después de la ocupación soviética,
después de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, hicieron una reforma agraria y dieron a los que no tenían tierras, que fueron expulsados de partes de Alemania Oriental, de la parte más oriental que la oriental. En realidad lo que se llama Alemania Oriental tendría que llamarse la mitad de Alemania, porque la oriental lo quitaron los soviéticos, robaron una parte de la tierra de Polonia y Polonia a su vez ocupó una parte de Alemania. Esta es la historia, que no nos cuentan bien. Veamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿soldados rusos penetraron en Alemania? Exacto, exacto. Y coparon el territorio y establecieron un gobierno. Y bueno, los vencedores de la guerra, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, se dividieron Alemania en zonas de ocupación para cada una de estas naciones. Ajá. Y la Unión Soviética se agarró a esta parte, lo que se transformó luego en la llamada República Democrática de Alemania. ¿Y eso era más o menos la mitad del territorio? Una tercera parte, más o menos. Una tercera parte. Ajá. Ajá. Y el proceso de comenzar con el comunismo era muy suave. Como digo, hicieron una reforma agraria y mi padre, que era expulsado de la parte más allá de Alemania Oriental, recibió 10 hectáreas. Más o menos a los 6 años o 7 se lo quitaron de vuelta, comenzaron a hacer cooperativas comunistas y tenía que participar, o sí o sí. Entonces él optó para no y comenzó con una pequeña empresa de transporte. Y por esto yo era el hijo de un capitalista. Ajá. En la escuela. Sí. ¿Puede ser que leí algo? ¿Tú manejabas un camión? No, yo no, mi padre. ¿Tu padre? Sí, primero con caballos y después se consiguió un pequeño camión. Un pequeño camión. Bueno, no uno de los grandes que vemos hoy en las rutas. No. Era hoy y más con eso, sí. Eso era suficiente para ser capitalista. Claro. Una risa. Sí, y en este tiempo expropiaron a las empresas todas. Yo viví cuando dueños de un almacén se suicidaron. Uh-huh. ¿Sí? Por desesperación, el Estado se los quitó todo. Y lo que digo es, este proceso de cambio es suave. Recién mandamos noticias sobre Nicaragua. Nicaragua no se sabe qué es, pero cada vez toman una forma más dura de comunismo. Venezuela, el mismo proceso que viví en Alemania Oriental. Uh-huh. ¿Y de Argentina qué dices? Mejor callarse la boca, porque es también algo así. ¿Pero es un algo proceso así. Parecido? Sí, lo veo muy triste estoy lo que está pasando. Uh-huh. Y los cristianos estamos adormecidos. La sal adentro del salero. Exacto. Yo mandé recién, hace unos días, una declaración de Frankfurt, se llama así, y se trata sobre las libertades cristianas y civiles. No sé si lo viste. No lo vi. Qué lástima, porque esto sería bueno en otra oportunidad analizarlo y aplicarlo, porque son cristianos serios que redactaron esto en Alemania y ya se tradujo esto a varios idiomas. Se habla ahí sobre lo más importante, que Dios es el creador
Y a Dios, en definitiva, tenemos que rendir cuentas. Y todo lo que haga el Estado, en realidad el Estado tiene que adaptarse a las normas de Dios. Y si vemos más con lupa, no hace falta lupa, ya es evidente. Entonces, todo lo que pasa en el mundo es satánico. Es un gobierno de Satanás desde el jardín de Edén. Un hilo desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Veo así. Ajá. Y Satanás está detrás del dinero. Alguien ha dicho que el dinero es el estiércol del diablo. Y detrás de los gobiernos. No sé si hay siquiera un gobierno en el mundo que sea cristiano de verdad. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte lo que estás diciendo. Cuéntanos cómo una persona que llegó a detestar la religión por causa del entorno que le rodeaba y por la educación atea, como dijiste, Sí. ¿cómo es que te conviertes al Evangelio? Yo era, como dije, un poco la oveja negra. Y siempre yo era un poco aparte de los demás. Ajá. Hijo único primero por 7 años. Mi primer hermano nació cuando yo tenía 7 años. Y a mí me gustaba mucho leer. Leí libros. Y un libro, en mis testimonios pocas veces o nunca cuento de esto, leí un libro sobre los indios de América del Norte. Uh-huh. Entonces, cuando tenía 12 años o algo, sin conocer al Señor, yo me quería dedicar a ayudar a esta gente. Ajá. En contra de la maldad que les hicieron. Era una inclinación natural, digamos. Sí. Y yo buscaba algo. Y ya con 15 años me quería fugar por primera vez de Alemania Oriental, pero Dios no lo permitió. Linda cosa la que acabas de decir. Te querías fugar. ¿No se podía salir de ahí? No. Y menos jóvenes. Y menos jóvenes. Jubilados quizás. Sí. Estaba prohibido abandonar el país. Exacto. Ajá. Era una gran cárcel. Los mataban, ¿no? Sí. Si cruzaban el muro. Sí, exacto. Con rifle, con metralleta o algo así, y minas había en las fronteras también. Ajá. Que descuartizaban la gente. Hay muchas historias de gente que quiso escapar y murió en el intento, ¿no? Sí. Como ocurre ahora en Cuba, que la gente en vez de huir de Florida hacia Cuba, huyen de Cuba hacia Florida, ¿no? Claro. Y cuando tenía 18 años hice otro intento. Y yo tenía el comunismo adentro mío todavía. Pero igualmente tenía un vacío espiritual. Ajá. Y cuando caí por segunda vez preso en Alemania Oriental, en la policía secreta de entonces, me detuvieron en confinamiento solitario primero. Yo me desesperé. Y se me hizo evidente este gran vacío espiritual. El hombre está creado para encontrarse con Dios. Ahora, tú no estabas buscando a Dios, o sea que no. te encarcela el mismo régimen del que vos sos partidario, digamos. Sí. Uh-huh. Y cuando dije ahí quería ayudar a Che Guevara, se me reían en la cara y me trataron como loco. Ah. Sí. ¿Y cómo sigue esta historia?
Bueno, como digo, tenía esta necesidad espiritual increíblemente fuerte. Y en esta situación, Dios me tocó, como tocó a Pablo, tirándolo del caballo. Me habló ahí en la cárcel y me dijo, cuando salgas, te vas a encontrar con cristianos, quienes te van a enseñar su palabra, mi palabra. Y esto me quedó grabado. Y cuando unos meses después me dejaron en libertad, me entero que había un grupo de jóvenes de la iglesia subterránea que se reunían en la ciudad donde yo vivía. Era la ciudad de Goethe y Schiller, Weimar. Y mi madre me cuenta esto, que hay jóvenes que están reuniéndose, y yo quería estar ya en la próxima reunión. Cuéntame algo, por favor, para que la gente entienda. Sí. Descríbeme qué es confinamiento solitario y defíneme qué es iglesia subterránea. Muy bien. Confinamiento solitario no es tan difícil. Estás en una celda solo. Te dan la comida por una ventanilla. Te sacan una vez al día media hora para tomar aire en un patio con muros de 7 metros de alto. Arriba del muro una pasarela donde hay uno con metralleta vigilando, y de vuelta a la celda. Y la celda no tenía ventanas, eran piedras de vidrio que entraba un poco de luz, pero no es como vidrio, nada más. Ajá. Y lo feo era... nadie con quien hablar. Exacto. Y te llamaban a cualquier hora del día y de la noche para interrogarte. Ajá. Bueno, a mí no me pegaron, no me maltrataron en este sentido. Yo no era violento, nada de esto, o resistente. Me adaptaba a la situación que voy a hacer. Y Alemania Oriental no era tan brutal como la Unión Soviética o otros países comunistas, porque Alemania quería, como tenía frontera con Occidente, quería aparentar un poco más liberal, un comunismo un poco más liberal. Ajá. Después, no sé, de una semana o 10 días, me pusieron en una celda con otra persona más. Y esto hacen para que el uno espíe al otro. Ajá. No era para que no era para que tuvieras un compañero. Exacto. Entonces, en los interrogatorios me preguntaban, ¿y cómo es este? Ajá. Ayúdanos un poquito y te vamos a ayudar también. Pero así de esto ya no hice caso, en esto no me quise meter. No. Ajá. Y como digo, salí y conocí la iglesia subterránea. La iglesia subterránea no es necesariamente subterránea, sino es simplemente clandestina, o hay graduaciones semiclandestinas. Y recuerdo las reuniones clandestinas. Eso significa que habían iglesias oficiales. Sí, exacto. Permitidas y criptas. Sí. Con edificios, con cartel afuera. Había en Alemania Oriental. Pero, por ejemplo... Estaban reguladas. Sí, reguladas. Y en la iglesia bautista de la ciudad donde yo estaba,
un anciano era espía de la policía secreta. Ajá. Y el secretario de los bautistas de Alemania Oriental directamente era un agente de la policía secreta. Ajá. Sí, esto lo sé fehacientemente en aquel tiempo cuando yo estuve ahí. Entonces había otra iglesia que era una iglesia ilegal, que se reunía a escondidas. Bueno, eran hermanos que simplemente nos reuníamos. Fuimos a departamentos o casas y recuerdo estas reuniones como las reuniones más lindas que he vivido en mi vida. Cantábamos suavecito, conversábamos y orábamos hasta altas horas de la noche. Tuvimos este compañerismo como ya leíste el versículo de Romanos 12. Para que no haya desavenencia, el versículo 25 y 26. En el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo está la iglesia? Encuentro muy pocos lugares donde se practica esto. De verdad. ¿Es así? Sí. Sí. Y hay desavenencia entre una iglesia y otra, hay desavenencia entre un pastor y otro, hay desavenencia entre una denominación y otra. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando leí el libro de Richard Wurmbrand, Torturado por Cristo, es que en la cárcel ya no importaba de qué denominación eras, inclusive ni siquiera si eras católico, ¿no? Sí. Un tipo de anécdota. Cuando se abrió la cortina de hierro, la gente de Occidente llevaba cosas a los cristianos de Rumania. Hablemos de Rumania, de Richard Wurmbrand. Y la gente llevaba a Rumania la música rock, Coca-Cola, cualquier cosa. Y Richard Wurmbrand dice, ¿y dónde están los cristianos que van ahí humildemente para aprender de los cristianos perseguidos? Wow. Aprender de ellos. Hay más que podemos traer de ellos que llevarles. Qué fuerte. Ajá. Qué fuerte. En la persecución, los cristianos habían aprendido más que los que tomaban Coca-Cola. Exacto. Sí, y la cortina de hierro se abrió. Y no sé para cuál lado se abrió. Lo que Ceausescu en Rumanía no logró, ahora se logró. La destrucción de la sociedad rumana. No sé cuántos millones son exactamente, pero supongamos que son 20 millones de rumanos que había. Ahora 5 millones de rumanos están trabajando en el exterior, en otros países europeos. Las familias están divididas. Hijos en Inglaterra, en Alemania, en España, en Francia, repartidos. Y de vez en cuando van a sus casas en Rumania. Eso después que se abrió la frontera. Exacto. O sea que se desmembró la familia. Sí, sí. Uh-huh. Y la economía es también un desastre. Con el sistema europeo obligan a Rumania, no solo Rumania, hablamos de Rumania porque Richard Wurmbrand fue de Rumania y nuestra misión tenemos lazos muchos lazos con Rumania y yo tengo la bendición de
que en mi casa, en mi empresa, aquí hay unos cuantos rumanos que con ellos trabajo aquí en jardinería, y esto me alegra mucho. ¿Tú te has ido definitivamente de Argentina? Definitivamente, en el sentido que tengo un pie allá y otro pie aquí. A ver, ¿cómo se entiende eso? Porque estuve en Argentina por más de 20 años, y esto quizás hay que recalcar un poco con respecto al ministerio de la Voz de los Mártires. Bueno, se puede hablar mucho más, supongo, pero el tiempo me parece que está acabándose. Y yo estuve en Argentina hasta el año 96, dirigiendo la Voz de los Mártires de Argentina. Y por razones económicas y el desfasaje de aquel momento en Argentina, no recibimos más apoyo internacional desde aquel año. Pero personalmente nunca abandoné a Argentina, lo tengo en mi corazón, es como mi país. De adopción. Sí. Cuando bajo con el avión en Argentina me vienen las lágrimas, no lo vas a creer. Estoy ahí. Y por esto, la Voz de los Mártires es la obra de mi corazón. Y nunca lo abandoné. Y en este último tiempo hemos reactivado la misión en Argentina con comisión directiva, y aunque yo estoy trabajando en este momento en Alemania, en realidad para recaudar fondos, y hay hermanos en Argentina, gracias por ellos, algunos quizás están escuchando ahora también, gracias a Dios que hay hermanos ahí que están sirviendo al Señor en el ministerio de la Voz de los Mártires ahora. La misión, la Voz de los Mártires Argentina, así nos llamamos. Bien, ¿y cuál es la función tuya y cuál es la función de esta comisión o de este grupo? Sí. ¿Cuál es la tarea que hacen? Bueno, la tarea principal es informar. Y por supuesto, algún día queremos llegar al punto de llegar directamente a países detrás de la cortina de bambú o del musulmán, o de Nigeria, por ejemplo, para ayudar a los... Recién vi que hay un hermano, gran amigo del ministerio, Marco Neoda, que está escuchando y observando lo que estamos haciendo aquí ahora. Gracias, Marcos. En este momento, sí, en el mundo, sí, ¿es más complicada la persecución comunista o más complicada la persecución musulmana? La musulmana, de todas las formas, es la más brutal, mucho más brutal que el comunismo en aquel tiempo. Pero no hablemos de China, porque China es un caso especial. Diría que ahora es peor que en el tiempo de Mao Zedong. Porque hay un control total por cámaras en todas partes y los celulares están vigilando la gente en cada paso. ¿Qué es lo que está viniendo sobre el mundo entero? Un control total de la mente, de la conciencia, de lo que se dice, de lo que se hace. Uh-huh. Bueno, uno es, queremos ayudar a los cristianos perseguidos, levantar la conciencia, visitando las iglesias, por un lado, con literatura, mensajes, informando. Y bueno, no estamos detrás de plata o algo por el estilo, no, esto no es nuestra meta, sino dar de corazón
lo que tenemos para que el pueblo despierte y tome conciencia y que aprendamos de mártires como Richard Wurmbrand, como lo que nos han para enseñar. En este sentido quiero mencionar un libro de Richard Wurmbrand. Aquí está. Se mencionó, fue Karl Marx un satanista, pero el mismo libro tiene otra cara, la otra cara de Karl Marx. ¿Este libro se ve o no me sí, ve? Se ve poquito, a ver si lo puedes acercar. Ahí se ve mejor. Sí. La otra, ahí se ve solo la otra. Sí, la otra cara de Karl Marx es el título. Ajá. Y este es el libro que a mí me liberó del marxismo, del comunismo. Ajá. No lo pongas tan a tu izquierda, un poquito más como tapándote la cara a vos. Sí. Pero como tomando la luz de la ventana. Ajá. Ahí está. Eso es editado por... escrito por Richard Wurmbrand, pero editado por nosotros en Argentina. Ajá. Sí. ¿Y cómo se consigue ese libro? Y bueno, hay un sitio que se llama lavozdelosmartires.com, todo escrito juntos. .com.ar. Ajá. Un minutito, no sé si Mauri escuchó esto, podés armar un cuadrito para mostrar, Mauri. Va todo junto, la voz de los mártires .com.ar. A ver si Mauri nos pone un cuadrito ahí. Y ahí están los libros y se pueden leer o bajar libremente. Ah. Y la otra es, si nos escriben, podemos enviar también libros y catálogos. ¿Cuál es el problema más serio que enfrentan ustedes para la labor que están realizando? Que, como dijiste, es la labor de difundir información acerca de la persecución del cristianismo, ¿no? Sí. Ahí lo puso Mauri, lavozdelosmartires.com.ar. Sí. Para aquellos que están interesados. Anoche me puse a leer el librito de Richard Wurmbrand que mencioné. La verdad es conmovedor, ¿no? Sí. Es muy conmovedor. Torturado por Cristo. Sí, si hay tiempo todavía o ya tenemos que cortar. Nos quedan unos minutos. Ok. Yo conocí La Voz de los Mártires en realidad en Argentina. Llegué como aventurero a Argentina en el año 1973, 4 por ahí. Uh-huh. Como aventurero. Y la casualidad, Dios tenía preparado algo, que entré en un instituto bíblico y me invitaron a iglesias y pude testificar. Y esto iba creciendo. Conocí La Voz de los Mártires y como había una identidad por mi descendencia, entonces comencé a leer los libros de Richard Wurmbrand. Ajá. Y enseguida me identifiqué con esto. Y cuando llegué al libro sobre Karl Marx, hasta este momento, aún ya habiendo sido creyente, ajá, había recibido verdaderamente un toque de parte de Dios y yo creía en la Biblia. Pero todavía tenía la idea de que el comunismo no es tan malo, que la práctica era mala. Y cuando leí este libro donde Karl Marx descubre con sus estudios en las bibliotecas de Londres que Karl Marx fue un satanista que no tenía por propósito
de ayudar a la humanidad. En la escuela nos enseñaron que el comunismo es el paraíso para la humanidad, tal cual como Klaus Schwab ahora Klaus Schwab nos ahora quiere sugerir. No tendrás nada, pero serás feliz. Exacto, esto era lo que nos enseñaron, que todos tienen todo lo que necesitan, nadie tiene falta de nada. Nadie es dueño de nada. Y también esto, claro. El papá Estado va a darle a todos lo que necesitan. Sí, y ahí en el libro explica que Karl Marx, en una poesía, una vez dijo que él quería arrastrar a la humanidad con él mismo al infierno. Esto es el marxismo. Esto es la idea de Klaus Schwab. Esto es la idea de este orden que se acerca. Bueno, vi una información que dice que no trabajó nunca Karl Marx, que vivió siempre de la mujer, que la mujer era una mujer rica. Ajá. Y no sé. No, perdón. Engels le ayudó siempre. Ah, Engels, pero dice que la mujer tenía dinero, ¿eh? Puede ser también. Y no sé si 2 hijos murieron en la miseria. Digamos que la historia familiar terrible, de Karl Marx terrible. Es un desastre, no fue ni buen esposo ni buen padre. Exacto. Y odiaba a los judíos, ojo. Ajá. Ah, tú eres judío, ¿verdad? ¿Quién? ¿Tú no eres judío? No. Entonces Richard Gumbrand tenía ascendencia judía. Él era judío de Rumania. Ajá. Sí. Ajá. Y Karl Marx era judío. Mira usted. Sí, y sin embargo odiaba a los judíos. Bueno, esas cosas, ¿no? Odiaba a la humanidad. Claro. Sí. Odiaba al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Con odiar al hombre, odiaba a todas las naciones. Sí, y mi visión es en Argentina que haya muchos amigos del ministerio, muchos colaboradores para alcanzar todo el país y los países vecinos con estos mensajes, con estos libros. Hay un hermano que va visitando las librerías, llevando los libros de Richard Wurmbrand. Las librerías no se interesan. ¿Qué te parece? Las librerías cristianas no se interesan. Claro, de librerías y cristianas estamos hablando. ¿Cómo puede ser esto? Uh-huh. Bueno, una de las cosas que podrías hacer es contactar a este hermano con nosotros y decirle que nosotros le recibimos y le pagamos el viaje a Uruguay. Aleluya. Mauro, ¿estás escuchando? Nosotros tenemos librería y a nosotros nos interesa difundir esto porque la iglesia no tiene conocimiento o ha sido cegada para ver o entender los peligros del comunismo mundial. Tú me dijiste que el mundo musulmán en este momento es el que más persigue cristianos, pero yo sigo creyendo que el gobierno mundial es comunista. Esto es, y yo digo que la cortina de hierro se abrió para el lado equivocado. Uh-huh. Qué fuerte. Sí. Bien, pero no eran los cristianos los que huían hacia el oeste, sino que eran los del oeste que huían hacia occidente, ¿no? Sin embargo, ahora en Occidente pasa lo mismo lo que pasó en Alemania Oriental cuando yo fui a la escuela. Perfecto. Educación ateo-comunista. Así es. Dijiste que en la escuela en Uruguay los cristianos son marginados. Sí, los cristianos en la escuela Alemania Oriental eran ovejas negras, todas. Había un amigo católico en la escuela donde estuve. Era oveja negra, porque iba a la misa y a las reuniones católicas.
Es muy fuerte esto. A mí me conmueve ver que nuestros jóvenes y adolescentes cristianos no tienen fuego, no tienen un ardor, no tienen un compromiso. Sí. Tienen vergüenza a confrontar la audacia de los profesores y de los compañeros. Sí. Hace poquito había una joven que me dice, estuvieron hablando de esto, de lo otro, y decían esto y decían lo otro. Digo, ¿y vos qué dijiste? Dice, no, yo no quería hacer problema, no quería que me miren mal, qué sé yo. Sí. Le digo, vamos a tener que buscar algún cristiano entonces. Porque si hay algún cristiano, seguramente va a abrir la boca. Sí. Y va a dar razón de su fe. Ajá. Entonces, estamos viviendo una especie de colapso de la fe cristiana. Sí. En el Exacto. mundo secular. Ajá. Y esto es mi preocupación más grande. Lo que pasa aquí, en Alemania, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en México. Claro. En México están destruyendo todo lo relacionado a los derechos humanos, que básicamente son valores que vienen de la Biblia, ¿no? Sí. Ajá. Es extraordinario lo que está pasando, es conmovedor las leyes infames que están aprobando, y así está ocurriendo en varios países más de América Latina, ¿no? Sí. Bueno, estimado Alberto, vamos a estar en contacto a ver en qué podemos nosotros compartir la carga con ustedes, ayudarles. Desde ya, amén. Si alguien se pone en contacto conmigo y desea venir a Uruguay, le pagamos el pasaje y le damos el hospedaje. Muy bien. Que venga nomás. Aleluya. Gracias, hermano. Y vamos a seguir en contacto, porque así sea. Ajá. Lo que podamos hacer para compartir la carga que tú tienes. Me conmueve tu conmoción o tu compasión por Argentina, porque yo hace 31 años que soy pastor en Uruguay, pero soy argentino. Sí. Entonces, yo también sufro por Argentina. Ajá. Así que, bueno, aquí me está Guillermo Sedaca nuevamente. Sí. Me está poniendo La Voz de los Mártires, perfecto. Me ha puesto... El sitio exacto. Le pido a Mauri que me vuelva a colocar el cartel de La Voz de los Mártires, para que la gente entre, para que pueda bajar los libros, para que pueda ver dónde, si los quiere comprar, dónde los puede comprar. Exacto. Qué entrevista muy informativa, y también nos alerta a estar informados y tener el conocimiento correcto de los cristianos que están siendo perseguidos, me dice Goiania. Gracias, Goiania, por esta acotación. Te agradezco muchísimo, Alberto. Dios te bendiga mucho. Dios provea a las necesidades de este ministerio, que considero yo que es un ministerio importante, es necesario. Amén. Despertar la iglesia dormida, ¿no? Amén, sí. Y a la vez evangelizar también, donde se pueda. Por supuesto. Me gusta mucho el pensamiento de Richard Wurmbrand, ¿no? Sí. La idea es no odiar a los comunistas, sino él tenía una pasión por predicarle a los comunistas. Amén, sí. Y bueno, este pastor de Rumania tuvo que sufrir increíblemente torturas que es difícil de creer que se cometían, pero eran torturados de maneras, y él mismo dice que hay cosas que ni siquiera las puede compartir, porque si las comparte
podría tener un quebranto cardíaco, ¿no? ¿Él murió cuándo? Y, el 2001 o algo así. 2001, sí. Está en el sitio exacto. Yo Perfecto. no me puedo recordar de fechas. Y con qué edad tampoco te acuerdas. Creo que 91 años. O sea que tuvo una larga vida. Sí, y tuvo el privilegio de visitar después de la caída del muro Rumania varias veces. Qué impresionante, Sí. qué impresionante. Uh-huh. Bueno, yo recomiendo vivamente este libro, Torturado por Cristo. La iglesia tiene que conocer, la iglesia Amén. tiene que saber. Y te agradezco por este grato tiempo que tuvimos juntos aquí. Yo deseo que Dios te llene a vos y a toda la gente que trabaja en esto, Amén. que Sí. su Espíritu Santo les Sí. fortalezca. Amén. Con poder, con gloria, que aumente la visión, que aumente la fe. Amén. Y bueno, vamos a estar cercanos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Querida Roxana, nos vamos a un corte.